Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Baja, gira, recoge un fardo de algodón. ¿Recuerdan esa melodía de la época de las plantaciones? Ahora me deben pagar la renta a mí, que soy su amo, y un banquero mafioso. Sí, es estupendo ser un banquero mafioso, actualmente con tasas de interés al 0%, diseñadas en exclusiva para los banqueros mafiosos. ¿Stacy? Max, suenas igual que alguien de KKR, un banquero mafioso. Los banqueros de Londres se convierten en terratenientes con alquileres que alcanzan máximos históricos. Los alquileres en Londres han aumentado más de un 6% en el pasado año. Todo un récord, aunque los recortes laborales realizados por los bancos disminuyen el empleo en el sector de los servicios financieros a su mínimo en 20 años. Las empresas tecnológicas y de comunicación atraen a la ciudad a trabajadores, mientras que los prestamistas restringen las hipotecas a todos, menos a sus clientes más solventes. Eso ha animado a inversores individuales y compañías como KKR & Company a volcarse al mercado de los alquileres, ya que los bancos centrales mantienen mínimos históricos, forzando a la baja los rendimientos de la deuda. Es el típico caso de búsqueda de rentas. El Banco Central y los bancos de inversión conspiran para forzar las tasas de interés cercanas al 0%, para provocar un aumento en los precios de los alquileres, y KKR y los banqueros predadores están involucrados en el asunto. Este es el resultado de una política monetaria mal planificada, lo que provoca una gigantesca búsqueda de rentas y un enorme trastorno financiero. Tienen que ver con algo que en ocasiones tú has llamado como ley de Jim Crow, según la cual cualquier persona, el 99,9% de los que están abajo, no tiene acceso a las tasas de interés al 0%. En los periódicos parece una gran noticia. Vaya, tasas de interés mundiales al 0%, bonos del Estado a mínimos históricos, bonos del Tesoro a mínimos históricos. Es genial. Podemos acudir a la ventanilla de descuentos y solicitar préstamos al 0%. Pues bien, no se puede a menos que seas un banquero mafioso. Es la ley financiera de Jim Crow, con la que usan las tasas de interés para discriminar. Sí. Si vives en la casa grande, por ejemplo, puedes solicitar un préstamo al 0%, pero si trabajas en el campo, entonces la tasa de interés para ti será del 25 o 30%, y tus intereses se dispararán si compras en la tienda de la empresa, tanto si se trata de Tesco como Walmart. Aumenta la demanda de propiedades en alquiler porque para comprar una primera vivienda en Londres se necesita un pago inicial del 25%. La media del depósito es de 57.175 libras. Eso es casi 2 veces el salario medio anual aquí en Londres. Y si hubiéramos tenido esto desde un principio, si nunca hubiera existido la financiación ni un descenso en los estándares de crédito, entonces naturalmente nunca habríamos alcanzado estos niveles de precios. Eso sí, desde un principio hubiéramos tenido un pago inicial del 25%. Pero ahora excluyen a todo el mundo y solo acceden a aquellos banqueros que pueden pedir prestado al 0% como KKR y toda la larga lista de banqueros que compran propiedades para después alquilarlas. Y lo contrario a unas tasas de interés al 0%, son los bonos a un precio con máximos históricos desde hace 300 años. Y por eso, cuando estalle la burbuja de los bonos del Estado y las tasas de interés de los bonos del Estado del Reino Unido y de todo el mundo suban a un 10% o un 15%, se hundirá el mercado inmobiliario, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Y también lo hará KKR. Pero como ellos viven en la casa grande, el Estado los rescatará, una vez más, y los demás sufriremos otra ronda de austeridad. Exactamente, echemos un vistazo a este otro titular. Han arrasado nuestra economía, como comentan en el artículo, y hasta los banqueros pierden su empleo. Cada vez hay menos empleos disponibles. Pero si usted quiere ser uno de esos propietarios y formar parte del grupo de KKR, entonces ellos tienen un producto para usted. El objetivo de KKR es llegar a inversores medios. KKR & Company pretende atraer a los inversores individuales y a sus asesores en busca de rendimientos, ya que la empresa de capitales de riesgo se diversifica más allá de sus financiadores ricos e institucionales. Ese es nuestro objetivo a largo plazo, satisfacer sus demandas y necesidades. Esa es la señal de alarma de que el mercado de bonos ha llegado a su tope, porque Colbert, Kravis y Roberts, KKR, está empaquetando todo su riesgo de tasas de interés de largo plazo en un nuevo valor, y lo hacen público para que la gente lo adquiera. Ahora el público va a adquirir KKR como un riesgo de tasas de interés a largo plazo, y todo unido a la burbuja de los bonos. Es una señal perfecta que indica que el mercado de bonos está a punto de estallar, y cualquiera que caiga en esta estafa de KKR perderá un 75, un 80 o un 90% de su inversión. KKR se protegerá, porque habrá perdido todo su riesgo con este instrumento que ahora ofrecen al público. Los reguladores, por supuesto, están implicados en este asunto porque permiten que exista
progresista. Son unos corruptos y obtienen grandes sobornos. Tanto Gary Gensler como CFTC, la SEC, la FCA, no importa. Todos son corruptos y obtienen enormes sobornos por permitir que esta basura llegue al mercado. Mientras, KKR se libera de todo su riesgo y se somete a la población a más austeridad, y KKR les roba los peniques que le quedan. Henry Kravis, usted es un auténtico cerdo patriota. Los inversores como los fondos de pensiones y las familias adineradas, que fueron los primeros inversores, han reducido drásticamente sus inversiones en carteras de capital de inversión y como siguen bajando su participación, necesitan a nuevos bobos a quienes engañar y a quienes poder vender esa inversión. Esto fue lo que dijo el director internacional de la firma de capital y gestión de activos, Scott Nuttall. Los inversores individuales y sus asesores deberían considerar invertir más dinero en algún crédito sabroso, como la deuda de alto rendimiento o las empresas en dificultades, dos de los nuevos fondos en los que invierte KKR. Este señor Merluzo, consejero del payaso Bozo, no es más que otro en busca de una comisión por ayudar a que KKR se libere de su riesgo, para depositarlo sobre la amplia mayoría de idiotas que tengo detrás y que hay en todo el mundo, y que serán absorbidos por ese vórtice de pérdida garantizada de capital. Ya hemos hablado en muchas ocasiones durante los últimos 3 años de este mercado de bonos con máximos históricos desde hace 300 años. Y es una muestra evidente de que está llegando a su fin, porque KKR y Blackstone, que son los dos gigantes y con Carlyle Group serían los 3 gigantes del mundo de los capitales de inversión, cuando andan dispuestos a compartirlo con el ciudadano medio, puedes estar seguro de que no tienen más que malos bonos y deuda mala de los que pretenden deshacerse. Por eso venden. ¿Por qué iban a vender sus propiedades? ¿Por qué iban a venderlas? Porque no son más que un montón de basura que ahora venden al público para liberarse de ella. En Wall Street hay un antiguo refrán que dice: el mejor momento para dar de comer al pato es cuando grazna. Debes alimentar al pato cuando grazna. Por eso la mayoría de la población, que ha sufrido en sus fondos de pensiones una baja del interés al cero por parte de los bancos centrales corruptos, el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva Federal, esa población grazna por obtener rendimientos. ¡Cuac, cuac, cuac! Queremos rendimientos. Y es entonces cuando aparece Henry Kravis y KKR, empaquetan todo ese riesgo y todos sus negocios de capital de inversión, financiados por fondo basura, toman todo su riesgo y lo introducen en una nueva entidad, lo emiten en una oferta pública de intercambio y se lo dan a ese señor Merluzo, consultor profesional y consejero de las finanzas de cientos de miles de millones de personas, que compran ese riesgo y de ese modo se aseguran una pérdida de capital. ¡Cuac, cuac, cuac! Esto mismo pasa una y otra vez cada 3 o 4 años, puntualmente como un reloj. Ya has mencionado los máximos históricos en 300 años de los bonos del gobierno del Reino Unido. Pues bien, el Reino Unido aparece en nuestro siguiente titular, Max. Duro golpe para el ministro de Hacienda por el aumento de la deuda pública en el Reino Unido. George Osborne ha sufrido un duro golpe, ya que las cifras previas a su informe de otoño muestran que la deuda ha sido mucho mayor de lo esperado en octubre. Pues sí, Max. El gobierno del Reino Unido pidió prestados 8.600 millones de libras, cifra que contrasta con los pronósticos de los economistas, que era de 6.000 millones. ¿Qué fue lo que se pidió en octubre pasado? Como ves, se les ha ido de las manos y en este asunto tiene mucho que ver el descenso por ingresos del impuesto de sociedades. Claro, porque la economía se contrae, debido a los escándalos bancarios de los 4 jinetes del apocalipsis financiero: Royal Bank of Scotland, Lloyds, HSBC, y ya he mencionado Barclays. Estos son los principales protagonistas de una tragedia llamada la muerte de la economía británica, y George Osborne y David Cameron van a necesitar que el mercado internacional compre su deuda. Necesitan más deuda para mantenerse a flote, aunque el país se convierta en un estado de zombies. Y lo que Cameron hace con el euro y la eurozona, que deberían ser los compradores lógicos de esa deuda, lo que dice es: no queremos formar parte de la eurozona. Se opone a su jefe y a Angela Merkel. Se muestra contrario. Y entonces, ¿quién le va a comprar los bonos del Reino Unido para financiar su economía y que pueda seguir adelante? Desde luego no será la eurozona. No. ¿Quién le va a comprar los bonos? ¿KKR? ¿Podrán vender a precio de saldo la Torre de Londres? Que vendan el Palacio de Buckingham por $50.000 millones y así se librarán de toda la realeza, porque representa un despilfarro de dinero. Hagan una compra apalancada del Palacio de Buckingham, realicen una compra apalancada de la reina Isabel y del duque y desháganse de esa deuda. Páguenles un sello o métalos en un vuelo,
pero libérense de ellos como entidades físicas, porque están acabando con la economía. Tan pronto como aparezca esa amenaza, habrá un auténtico jubileo de deuda a la antigua usanza y aparecerá la reina diciendo: los libero de la deuda, ya no existe KKR. Reina, escúcheme. Reina Isabel tiene a KKR en su patio amenazándola. Declare un jubileo de deuda para el país y llévese a KKR y los demás grupos de capital de riesgo, lejos de Gran Bretaña. Hágale un favor al país, Reina Isabel. Aleje esas serpientes de Colbert, Kravis y Roberts. Este ha sido el resultado definitivo de la financiación. Los banqueros mafiosos, los productos derivados, el fraude y más fraude que proceden de la City de Londres y las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran una caída de cerca del 10% de ingresos por el impuesto de sociedades. Y por eso ya no queda nada en la economía que no sea fraude o esquema Ponzi. Por eso, cuando ambas cosas se contraen, toda la economía se contrae, porque aquí ya no queda nada que pueda cubrir el espacio cuando esas dos cosas acaben. Siempre tendrás marmite. Hay marmite para todos. El país se está convirtiendo en un país de zombies. 1 de cada 10 empresas es una empresa zombie. 160.000 empresas no pueden ganar dinero suficiente ni para pagar los intereses de sus deudas, y ni hablemos de liquidar su deuda. Y es un problema en aumento. El país propiamente dicho, como ha señalado Osborne, se está convirtiendo en un país de zombies. Sí, como ya se ha dicho, esas empresas zombies siguen a flote gracias a las tasas de interés al 0%, de manera que si las tasas suben, aunque sea una fracción de un punto básico, serán aniquiladas. ¿Y cómo va a afectar eso en los futuros préstamos que realice el gobierno del Reino Unido con rendimientos con mínimos históricos? Bueno, si me estás preguntando cuándo llegará el colapso de los bonos, yo diría que si Colbert, Kravis y Roberts están empaquetando todo su riesgo para ofrecérselo al público, entonces ha llegado la hora. Es un círculo vicioso, ¿verdad? Porque procede de las entidades donde todo comenzó y ahí es donde terminará. Eso me recuerda al antiguo adagio que reza: si no sabes quién es el imbécil sentado a la mesa de póker, ese eres tú. David Cameron es un imbécil. Bien, Stacey Hebert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Quédense con nosotros. En la segunda mitad hablaré con Ian Williams sobre la plata. Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Ha llegado la hora de hablar con Ian Williams, presidente y director general de Charteris Treasury Portfolio Managers. Ian, bienvenido a Kaiser Report. Hola. Ian Williams recientemente ha provocado titulares por su atrevida predicción sobre el precio de la plata. Ha dicho que la plata subirá un 500% en los próximos 3 años. Háblenos de ello. Me he basado en la combinación de la práctica técnica y fundamental, así como en el factor cíclico. Y un asunto interesante cuando se observan esos ciclos es que sigue un patrón casi perfecto cada 10 años. Y cada año desde que el oro fue abandonado en 1970, cada año terminado en 2, la plata experimenta un descenso y estamos en el año 2012. Bueno, puede que para algunos espectadores que nos estén viendo suene algo crítico el concepto de patrones técnicos y los años terminados en 2. Sin embargo, las mayores fortunas del mundo, los fondos de cobertura y muchos administradores incorporan análisis técnicos que tratan de lo que hacen y las decisiones que toman y de dónde destinan sus recursos. De manera que no importa si el ciudadano medio cree o no en estos análisis técnicos. Lo que importa es dónde se encuentran las grandes sumas de dinero y dónde gastan importantes cantidades de dinero. Y se convierte en algo que me atrevería a llamar una profecía autocumplida, pero en definitiva, informan de sus decisiones de compra y se la proporcionan a los grandes compradores. ¿Cuál es la composición actual del reparto de las carteras de inversión más importantes del mundo respecto al oro y la plata? Porque la última vez que lo analicé, era muy bajo. Es muy bajo, cerca del 1%. ¿1%? ¿De los activos invisibles en metales preciosos de todo el mundo? Bueno, en acciones de la minería, del oro y la plata. Cualquier sacudida en esa cifra sería, si tomamos el mercado de la plata, que cuenta con 1.000 millones de onzas extraídas, representa un mercado de unos 32 o 33 mil millones de dólares. Estamos hablando de carteras de un tamaño de $500 millones y se pasan de un 1% a un 2%. ¿Qué pasará?
Entonces veríamos una repentina subida de precios, algo que históricamente ha sido muy simple. Si observamos lo básico, lo que nos lleva a este mercado alcista en el mercado de los metales preciosos es la impresión de dinero por parte de los bancos centrales dirigidos por Ben Bernanke, el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, el Banco Central chino. Todos los grandes bancos centrales del mundo representan un papel decisivo y se esfuerzan mucho por seguir utilizando la impresora de dinero. Si se es un inversor en metales preciosos, en cualquiera de ellos es la mejor ayuda que se puede tener. Y si estamos en este caso y nos encontramos ante un mercado alcista en los metales preciosos, es probable en un 99% que la plata supere al oro, que la plata suba más que el oro. Tendrá un crecimiento mucho mayor partiendo de un nivel más bajo. Cada vez que existe un mercado alcista de los metales preciosos, espera que la plata suba en un porcentaje mucho mayor al del oro. De manera que si hemos de creernos la historia de los metales preciosos, deberíamos comprar plata en vez de oro, y si no la creemos, entonces no habría que comprar ninguno de los dos. Quiero hablar un momento del oro frente a la plata, pero siguiendo con el asunto del Banco Central, en los últimos 5 años, desde el inicio de esta gran crisis, los bancos centrales de todo el mundo han aumentado el suministro de sus bonos en cientos de puntos porcentuales. En Estados Unidos, por ejemplo, han aumentado el dinero papel emitido por el gobierno de 15 billones a 45 billones. En ese periodo de tiempo, el suministro de oro ha subido quizá un 8%, de manera que tenemos un aumento del suministro de oro al 8%. No en el precio, sino en el suministro. Y un suministro del dinero papel que se ha disparado hasta los muchos cientos de billones de dólares. En la primera parte del programa hablamos de Henry Kravis, de Kohlberg, Kravis y Roberts, porque están empaquetando su capital de inversión en una oferta pública, ofreciendo una oferta pública de intercambio para, por fin, ofrecer un pedazo de su torta, tras años de ser una empresa de capital de inversión. ¿No es eso una señal de alarma de que el mercado de bonos se ha acabado? ¿De que se ha acabado la subida y nos dirigimos a la caída? Creo que nos dirigimos a la caída del mercado de bonos. Los bonos del Tesoro estadounidense y los británicos son los activos más valiosos del planeta, y nosotros también contamos con un departamento de bonos del Tesoro, pero no vemos que haya nadie interesado en invertir en bonos del Tesoro. El rendimiento de los bonos a 5 o 10 años es menor de lo que era en la Gran Depresión, y eso que entonces las cosas estaban mal. Volvamos al asunto del oro y la plata. Históricamente, ha existido una proporción entre el precio de la plata frente al oro, y creo que actualmente se encuentra en 52-1. ¿Es mucha diferencia o es la norma? Háblenos de ello. Bueno, eso dependerá de cuánto retrocedas para determinar cuál es la norma. Si consideramos que hoy estamos ante un mercado alcista en el que la plata subirá mucho más que el oro, entonces la proporción obviamente cambiará mucho más en favor de la plata. Entonces parte de ese aumento de la plata se debe a la contracción de esa proporción y nos devolverá la proporción más habitual de 16-1, más o menos. También hay que considerar otros asuntos, como por ejemplo China, que está metiéndose en el mercado de futuros con un contrato de valor mucho más bajo. Por eso hay mucha gente en China que puede permitirse comprar plata y monedas de plata, pero no pueden comprar oro, y por eso se les llama los pobres del oro. Es un mercado gigantesco. Si eres un inversor y no tienes prácticamente nada en depósitos y nada en el mercado de bonos y temes que la impresión de todo ese dinero llame a la inflación en cualquier momento, entonces el oro y la plata son la mejor opción, y por eso hay muchísima más gente que puede comprar plata de la que puede comprar oro. Dígame también su opinión respecto a esto. Si nos dirigimos al colapso del mercado de bonos y el oro y la plata se convierten en un valor estratégico y puede que se conviertan en moneda en al menos un país, como China, el hecho de que el Reino Unido tenga solo 300 toneladas de oro, ¿cuán mala es su posición en la futura reorganización? No estoy seguro de que se monetice del modo en que se hacía antes. La tasa de capitalización del Acuerdo de Basilea para los bancos nos dice que no permitirán que el oro suba sus activos ponderados por riesgo de un 50 a un 100%. Así que será probablemente el sector privado, como por ejemplo los bancos comerciales, quienes comenzarán a comprar oro y lo utilizarán como reserva monetaria en vez de hacerlo los bancos centrales. Cuando el Banco de Inglaterra vendió oro por $250 la onza, hizo la cosa más estúpida que se haya visto.
Y ahora ya sabemos por qué. Porque los pillaron sin oro. Y por eso tuvieron que manipular el mercado, y Gordon Brown tuvo que esforzarse en sus declaraciones, aunque creo que eso le sale bien. En lo que se refiere al precio, en los últimos años, desde el GATA, el Comité Antimonopolio del Oro, han sido muy francos y han liderado un movimiento para observar la manipulación de los precios del oro y la plata. Actualmente, aquí en el Reino Unido, se llevan a cabo investigaciones en la que el HSBC está implicado. También está el escándalo del LIBOR, que también nos muestra que a diario todos los principales bancos, incluyendo el Banco de Inglaterra, están involucrados en la falsificación de cuentas y la manipulación del mercado. ¿Cuál es su opinión respecto de la manipulación del oro y la plata? ¿Qué está pasando? Y en segundo lugar, desde su punto de vista como analista táctico, ¿es importante la manipulación de los precios frente al análisis táctico? ¿Su predicción se basa únicamente en el análisis táctico? En absoluto, porque siempre trabajamos bajo la premisa de que el mercado es mayor que cualquier participante individual, y la historia nos lo ha demostrado una y otra vez en cada uno de los mercados que se ha pretendido analizar. El mercado en el que la mayoría de los bancos centrales ha intentado manipular en los últimos tiempos es el mercado de divisas, donde hemos presenciado no pocas veces por parte del Banco de Inglaterra el apoyo a la libra esterlina, y el mercado siempre es uno solo y tiene un interés personal en que exista una enorme intención política, y a lo largo de la historia toda la clase dirigente desde la Segunda Guerra Mundial lo ha intentado todo para apoyar. Pero ciertamente duró solo un día de 1993. Pero nunca funcionó porque el mercado siempre es uno solo, así que si lo han hecho en el mercado de divisas con la intención de mantener un cierto nivel en la libra esterlina, no veo por qué no iban a pensar que no funcionaría con el oro. Y el hecho es que se supone que el GATA ha sido un intento semioficial para mantener bajo el precio del oro. Si esa es su función, entonces no ha funcionado muy bien, porque el oro ha subido su precio prácticamente en los últimos 12 años. De manera que si hubo un intento de sostener el precio del oro, no ha ido muy bien. Alguien podría decir que, a pesar de la enorme manipulación, el precio ha subido paulatinamente, pero da la sensación de que pierden fuerza en su capacidad de evitar que continúe la manipulación, y esos repuntes surgen porque los bancos pierden la capacidad de colocar sus ventas en corto al descubierto y el resto de sus planes para manipular la plata, que hemos visto procedentes de los bancos. Nadie me ha explicado con claridad qué interés tienen los bancos centrales y los bancos comerciales en controlar el precio del oro y de la plata y las acciones de la minería del oro y la plata. No puedo creer ni por un segundo que al Banco Central le importa un bledo el precio de las acciones de la minería de la plata, como sí les interesa el mercado de divisas, donde muestran un gran interés personal. Por eso han fracasado en esto. Dos asuntos. El primero es que usted dice que al final prevalece el mercado, pero existe una clara tensión entre el dinero papel y el oro y la plata. Totalmente. Y si uno está involucrado en la flexibilización cuantitativa y actúa como el Banco de Inglaterra y emite cientos de miles de millones de dólares o de libras para mantener las tasas de interés bajas y dirigir la inversión al dinero papel, entonces el corolario resultante es que hay que mantener el dinero alejado del oro y la plata. Y como usted ha dicho, menos de un 1% de los fondos de inversión mundial radican en los metales preciosos, a pesar del mercado alcista de los bonos que ya lleva 10 años. A pesar de ese mercado alcista de 10 años, menos de un 1% de las inversiones son en activos en metales preciosos, y parte de esto ya se sabe en las calles y en la City, que esos precios han sido manipulados por los bancos. Si pierden su capacidad y el porcentaje de inversión aumenta de un 1% a un 2%, puede que ocurran un par de cosas. La primera es que el precio de los metales preciosos se dispare y repunte enormemente. Usted habla de un 500% para la plata en solo 3 años. Eso habrá sido el resultado de contener su precio durante tanto tiempo. Es como si mantuvieras una pelota de playa bajo el agua y luego la soltaras, ¡boom! Provocará una movida gigantesca respecto al oro. ¿Qué cree usted? ¿Quién le apunta al oro? Vamos a provocar un alza. Nosotros creemos que el oro llegará a $2.500 la onza, desde los actuales 1.700 por onza, lo cual supone un aumento de cerca del 50%, pero
eso es insignificante comparado con lo que pasará con la plata. Entre junio y septiembre el precio de la plata ha aumentado un 50% y ha pasado de $26 a $33, pero eso no se menciona en ninguna parte. Cuando la plata inicie su movimiento, será algo gigantesco, en un porcentaje mucho mayor del que está sucediendo con el oro. Creemos que la proporción entre la plata y el oro sigue siendo bastante barata. Para terminar, déjeme que le haga una pregunta relacionada con esto. James Tork nos visitó hace un par de días y dijo que el oro ha sufrido claramente la fase 1 de un mercado alcista y se encuentra ahora en la fase 2. Y la plata aún se encuentra en la fase 1, aún no la ha superado. Pero lo que usted dice es que pasó ese punto. Entonces, ¿podríamos afirmar que si compramos plata a día de hoy, a $30 y tantos sería lo mismo que retroceder en el tiempo y comprar oro a $900 la onza? Creo que sí, no es el modo en el que yo lo veo, aunque la conclusión es la misma. Lo que dice es, en esencia, lo mismo que digo yo, y es que la ventaja de la plata es considerablemente mayor que la del oro, dado el nivel de impresión de dinero en el que los bancos centrales están involucrados. Bien, Ian Williams. Muchísimas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias. Bien, eso es todo en esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a Ian Williams de Charteris Treasury Portfolio Managers. Si desea enviarme un correo electrónico, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.